todos y todas, bienvenidos a la penúltima clase del nivel 1 del taller audiovisual del Polo TIC. Como le había adelantado en el encuentro anterior, lo que vamos a comenzar a ver hoy es un poco de la parte más vinculada al audio. Recordamos que el audiovisual está compuesto por dos tipos de elementos: los elementos visuales, aquellos que vemos, y los elementos sonoros, aquellos que oímos. Y los dos tienen igual importancia. En realidad, en algunos casos podríamos decir que lo sonoro tiene más importancia al momento de la comprensión de la audiencia. ¿A qué me refiero con esto? El ejemplo que suelo dar es que es muy probable que un video que tenga una visual muy buena, muy trabajada, con la fotografía bien hecha, pero que tenga un audio deficiente en lo que no se escucha, no se oiga, no se entienda lo que se quiere decir, no llegue a ser comprendido por quien lo está mirando. En cambio, si vemos un video que está compuesto por un audio de buena calidad o al menos inteligible, pero que la imagen tiene alguno que otros errores por cuestiones técnicas, por cuestiones vinculadas a el manejo de los recursos, es probable que, ya que lo escucho bien y que comprendo lo que se está diciendo, el mensaje se llegue a transmitir. Entonces, no es cosa menor lo que vamos a tratar hoy respecto a la parte más vinculada a lo sonoro del audiovisual. Una aclaración antes de seguir: de ninguna forma me considero un experto en lo que se refiere al manejo del sonido. Para ello, digamos, hay personas muy especializadas, hay carreras enteras vinculadas a lo que es la ingeniería de sonido, pero sí lo que vamos a ver hoy son las pequeñas herramientas que yo utilizo en mi caso para aplicarlas al audiovisual, y también entender de que si bien en el Premiere podemos editar un montón de cosas vinculadas a el audio y la imagen, hay programas que son especializados para el trabajo del sonido, ¿sí? Premiere lo que va a hacer es ofrecernos una serie de herramientas que nos van a permitir trabajar con ese sonido, mejorarlo si es necesario y también, digamos, incorporar algunos efectos. Digo Premiere, pero la mayoría de los editores de video, ya que trabajan con una plataforma audiovisual, tienen incorporadas herramientas o complementos que están destinadas a eso, a trabajar con el sonido. Y otra aclaración antes de seguir, que lo habrán visto en el video vinculado a los errores comunes que suele tener uno cuando piensa en la edición de video, es que por más que yo pueda trabajar mucho en el sonido, si no soy un especialista, si el audio está mal grabado, es decir, si es un audio que tiene ruido, que tiene una mala calidad en general, es muy probable que yo no lo pueda salvar o arreglar en la postproducción, ¿sí? Hay muchas herramientas que me van a permitir limpiar el sonido de un archivo, es decir, quitarle el ruido de ambiente que pueda haber, el ruido que no permita que se escuche bien. Pero como les decía, si uno no es una persona especializada en esto, no va a servir que tengamos un audio y que después lo queramos arreglar en postproducción. Lo ideal siempre es asegurarse que al momento de grabar el sonido, las condiciones externas lo permitan. Si yo no tengo un micrófono especializado en captar lo que es un sonido direccional, lo que está enfrente, o no tengo ninguno de esos aparatos más sofisticados para captar sonido, al menos me voy a tener que preocupar porque el lugar en el que estoy grabando sea silencioso o que no haya gente haciendo ruido. Y si tengo la posibilidad de pedir silencio a las personas, eso también va a ayudar. También les había dicho anteriormente de que generalmente trabajamos con fuentes diversas en el sentido de imágenes y sonidos. Yo podría estar trabajando con la fuente de sonido que viene de este aparato, este micrófono, y la fuente visual que viene de esa cámara. Esto también ustedes lo pueden aplicar sin tener que tener ningún tipo de micrófono. Una recomendación que suelo dar es que si no pueden grabar el audio con un micrófono incorporado a la cámara, tienen que grabarlo aparte, y la mayoría de nosotros tenemos esa herramienta que son los celulares. Los celulares tienen incorporado micrófonos que están optimizados para captar la voz. La mayoría de los celulares de media o alta gama, incluso en sus aplicaciones, tienen un modo voz para grabar sonido, es decir, un modo que va a tener más funciones vinculadas a captar el sonido de la voz humana y de silenciar el resto. Entonces, el celular puede ser una gran herramienta si tienen que grabar audiovisuales y les preocupa que su sonido también sea de calidad. Así como yo estoy utilizando un micrófono, ustedes fácilmente pueden utilizar el micrófono de su celular para grabarse, bajan el archivo de la computadora y después trabajan. Entonces, antes de comenzar a meternos en lo que es Premiere, quiero recalcar un poco acerca de la cuestión del sonido. El sonido es
una de las cuestiones más importantes al momento de generar un ritmo de edición, o al menos de generar un plan inicial de edición, sobre todo cuando uno no tiene un guión. Generalmente lo que se recomienda es que la pista musical o la pista sonora, en realidad, es decir, aquello que está compuesto por la música, por la voz, los efectos sonidos, sea lo primero que se trabaje. Así después yo me voy a preocupar por trabajar en la parte más visual, pero la parte sonora, es decir, aquella que va a cumplir una función más importante en la comprensión del mensaje, esté bien trabajada. Eso pensando en condiciones ideales de una audiencia que escucha y mira nuestros videos. Pero bueno, vamos a plantear esa situación. Entonces, uno de los primeros pasos que les recomendaría, si su video tiene incorporado música o una banda sonora, es definirlo eso con anterioridad, antes siquiera de abrir el programa. La música les puede ayudar a transmitir un determinado ritmo o a establecer un determinado paso en sus videos. Entonces, si eligen bien la canción a conciencia y no al azar, como suelen ser muchos videos en el que simplemente parece que se edita todo lo visual y después se le tira una canción de fondo y cerramos el día, la música acá va a ocupar un rol más importante, ya que va a ser la que nos determine el ritmo. Entonces, elegimos una canción que esté acorde al sentido que nosotros queremos transmitir con nuestro video, que sea el género acorde, que transmita las emociones que nosotros queremos transmitir, sean felices, tristes, lúgubres o lo que sea. Y una vez que elegimos bien, ahí sí nos metemos en la edición. Y para elección de sonidos o de pistas musicales que tengan una licencia de utilización un poco más flexible, es decir, que ustedes no estén incumpliendo ninguna legislación vinculada a los derechos de autor de una canción muy conocida, una de las recomendaciones que le doy es la plataforma Jamendo. Jamendo lo que nos va a ofrecer es una biblioteca musical, sonora, bastante completa, que tiene la particularidad de que sus canciones están bajo una licencia más flexible que se llama Creative Commons, en la cual ustedes, mientras atribuyan que esta canción la hizo tal banda o tal persona, ustedes pueden utilizarla sin ningún tipo de molestia. Obviamente pensando en videos que no tienen un fin de lucro. Cuando se tiene un fin de lucro hay plataformas pagas, incluso Jamendo tiene una función un poco más profesional en la cual ustedes pagan un abono mensual y les permite utilizarlo esto para canciones que tengan fines comerciales. Pero como estamos editando simplemente con un fin educativo, podemos utilizarla, o si ustedes están haciendo algún video recreativo o lo que sea, pueden utilizarla sin problemas. Dentro de Jamendo les recomiendo dos artistas que son mis elecciones primordiales al momento de buscar una banda sonora, que son, en primer lugar, Audio Sphere, Audio Esfera. Acá ven en la pantalla cómo se escribe, que lo que tiene bueno es que nos ofrece una gran variedad de canciones en distintos géneros, pero la particularidad que tiene es que nos ofrece una canción en distintas versiones de acuerdo al tiempo. Es decir, hay una versión de 7 segundos, una versión de 15 segundos, una versión de 30 segundos, una versión de 1 minuto. Es decir, si nosotros tenemos una idea o una duración ideal de nuestro video, ya sabemos que va a durar solamente 1 minuto o 30 segundos o 15 segundos. Esto nos va a permitir incorporar la música y que la duración tenga el mismo ritmo y planificación que mi duración ideada. ¿Sí? Yo ya sabía que iba a ser un video de 30 segundos, entonces escojo alguna versión que tenga 30 segundos y no voy a tener que hacer ningún tipo de corte en la pista musical porque ya va a estar ideada acorde a la duración que yo tenía en mente. El otro artista que les recomiendo, que no tiene esta cuestión tan trabajada de los sonidos de acuerdo a las duraciones, pero sí tiene muy buenas canciones en distintos géneros, es Sea Stock. Acá ven en la pantalla cómo se escribe, que también es otro artista muy popular que nos va a ofrecer canciones variadas en distintos géneros, pero que tienen la particularidad de ser canciones de mucha calidad. Mucha calidad en el sentido musical o artístico, o al menos, digamos, de mi perspectiva, son canciones muy bien trabajadas y no tienen una pista vocal, es decir, son solamente instrumentales. Esto quiere decir de que yo esas canciones las puedo utilizar debajo de el video de alguien que esté hablando, como si fuera una entrevista, y esto no va a interrumpir para nada con lo que se está escuchando de fondo. Es decir, se va a complementar la música con lo vocal que estoy grabando yo. Bueno, una vez que tenemos esas dos recomendaciones, pasamos a la siguiente etapa y ya nos metemos en Premiere. Para trabajar esta cuestión vamos a utilizar como ejemplo
en primer lugar, un video que tenga dos fuentes distintas, es decir, algo que grabé con la cámara que están viendo, bueno, en realidad ustedes no lo están viendo, yo lo estoy viendo, y algo que grabé con el micrófono que sí están viendo, es decir, el sonido viene de acá, el video viene de allá. Hay dos maneras de juntar este audio con esa imagen. Una de ellas es utilizando la manera más rudimentaria, que la vamos a ver primero, y la otra es utilizando una función específica que tiene en este caso Premiere, ¿sí? No estoy seguro si esa función la tienen incorporado otros editores de video, si se llaman igual, sino que esta es una particularidad que tiene Premiere y tampoco sé si versiones anteriores la tienen. Es cuestión de explorar un poco. Por eso lo primero que vemos es la forma más rudimentaria que lo pueden hacer en cualquier editor de video. Entonces, primero vamos a crear una nueva secuencia a partir del video que creé. Este video, como está grabado vertical, necesita rotación. Eso lo vamos a ver brevemente, ya que no es el sentido de este video. Se va a profundizar un poco más en el siguiente video, que está vinculado a no solamente exportar, sino también a diferentes resoluciones de pantalla. Bueno, ahora ya tenemos nuestro video vertical. Lo escuchamos. Ese audio que escuchan es el que viene directo de la cámara. Si bien no es malo, no es tan bueno como el que podemos captar con este micrófono. Así que lo que vamos a hacer ahora es sincronizar el audio con la imagen. Y vieron que en un primer momento, antes siquiera de empezar a hablar, lo que hice fue hacer un pequeño aplauso. Ese aplauso es para generar en el sonido, en la pista de sonido, una pequeña pista visual de donde yo tengo que juntar el audio del micrófono con el video de la cámara, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se representa eso, pero básicamente lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la pista de audio y van a ver que está bastante pequeña como para trabajarla, así que si nos situamos a un costado van a ver que aparece un nuevo símbolo en el mouse y nos va a permitir expandir un poco el tamaño de esa pista de audio. Agrandamos un poco. Y acá podemos ver la representación visual de esos sonidos que yo voy a estar haciendo en el video, ¿sí? Particularmente vemos un pico bastante alto al momento del aplauso. Esa va a ser nuestra pista visual que nos va a permitir sincronizar el audio que tiene la cámara y la imagen, obviamente, con el audio mejorado que yo grabé con el micrófono. Así que ahora lo que tenemos que hacer para la versión rudimentaria de esta sincronización es poner el otro audio en la pista de video. Es decir, voy a crear una nueva capa en las partes más de audio y voy a arrojar el audio que grabé. Lo que tengo que hacer ahora es fijarme en qué parte hay una subida en la pista, que sería la parte que se sincroniza con el aplauso. Voy a usar la tecla de selección para arrastrar y posicionarla en el lugar que sea adecuado. Van a ver que hay cierta similitud entre las ondas de la pista audio de la cámara y la pista de audio del micrófono. Lo que voy a hacer es intentar lo más posible con esta forma rudimentaria hacer coincidir las dos pistas. Esta forma rudimentaria también puede ser no la más precisa, pero la damos porque si su editor de video no tiene ningún tipo de complemento para sincronizar, es probable que esta es la manera que tengan que hacerlo. Entonces vemos cómo se escucha. Se escucha con un poquito de retardo. Ahí, digamos, esta forma rudimentaria es lo mejor que podemos hacer en este primer momento. Y ahora lo que podemos hacer es simplemente que ya veo que está más o menos sincronizado el audio que estoy viendo en la pista número 2 de audio que viene el micrófono.
Y la pista de audio número 1 que viene en la cámara es desvincular la imagen de ese sonido. Clic derecho, desvincular. Y puedo arrastrarlo simplemente, fijándome que no se mueva el lugar, hacia arriba. Selecciono los dos elementos, la capa de audio de micrófono y la capa visual de la cámara. Y hago clic en vincular. Y ahora ya tengo de la forma rudimentaria vinculado lo que es el audio del micrófono con el video de la cámara. ¿Cómo sería la forma más trabajada o la forma en realidad más sencilla y precisa que nos ofrece Premiere? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es todavía en la ventana de proyecto, es decir, la parte donde están todos mis archivos, seleccionar los dos archivos que yo quiero sincronizar, el archivo de audio del micrófono y el archivo de video de la cámara. Entonces selecciono. Para seleccionar más de un archivo, generalmente se seleccionan los dos con el mouse o apretan Control o Command para seleccionar uno y el otro. En ese sentido, seleccionamos los dos, hacemos clic derecho en cualquiera y vamos que hay una opción en el menú contextual que nos dice combinar clips. Cuando combinamos los clips, esto significa que va a utilizar las diferentes fuentes que tiene cada uno de los archivos y buscar coincidencias para poder combinarlo. Generalmente, si ustedes simplemente aprietan aceptar con la configuración predeterminada, ya hace el trabajo. Hay cuestiones que podemos vincular respecto a lo que es la salida del audio, si sale por el canal izquierdo, derecho, mono, estéreo, lo que sea. Para el fin de este video simplemente le daremos a aceptar y vamos a ver que el programa comienza a procesar y nos crea un nuevo archivo. Ese nuevo archivo es un archivo combinado que se encuentra dentro del programa solamente de el audio y video de la cámara y el audio solamente del micrófono. Entonces, si creamos una nueva secuencia con esto, lo que voy a ver en la nueva línea de tiempo creada a partir de esta secuencia es que el archivo de video y el archivo de audio ya se encuentran sincronizados. Si todavía existen ambas partes, es decir, el audio de la cámara y el audio del micrófono, lo que tengo que volver a hacer es ese paso anterior que dimos de vincular el video del audio de la cámara y reemplazar esa pista con el audio del micrófono. Y es el paso fundamental que damos para poder combinar audio y video de fuentes distintas. Ahora vamos a ver cómo quedó esa combinación. Hola a todos y todas, soy Nicolás Fenoco Quiroga, estoy a cargo del taller audiovisual del Polo TIC y estoy para responder todas las consultas y dudas que puedan surgir. Así que quédense en casa y mantengámonos conectados. Es lo que hay. Ahora vamos a ver algunas pequeñas funciones vinculadas a cómo puedo mejorar ese audio que tengo. Si bien les digo, ninguna postproducción que podamos hacer del audio va a ser magia, es decir, si hay un audio que está muy mal grabado y con demasiado ruido no se va a poder salvar, pero sí, si yo grabé un audio teniendo todos los cuidados correspondientes, puedo llegar a encontrar alguna herramienta que pueden ser útiles al momento de editar sonido. En este caso, vinculado a la voz, nos vamos a encontrar con que al menos la versión 2020 de Premiere tiene una organización del espacio de trabajo ideal para trabajar con audio. Si lo ven en la parte superior, apretamos audio y vamos a ver cómo se reacomoda el espacio de trabajo. Y si seleccionamos el archivo de audio, vemos que a nuestra derecha va a aparecer una nueva sección que se llama Sonido Esencial. Si en alguna parte no le aparece Sonido Esencial, les recomiendo ir a Ventanas y buscar que esa opción esté tildada. Sonido Esencial lo que tiene es que tiene ajustes preestablecidos para editar o retocar algunas cuestiones vinculadas al audio. Es decir, si yo ya sé qué tipo de sonido es el que quiero mejorar, si yo ya sé cuál es el tipo de sonido que quiero mejorar, voy a encontrar que tengo algunas opciones para hacer algunos atajos y mejorarlo rápidamente. Entonces, si nos fijamos en ajustes preestablecidos dentro de la categoría de diálogo, puedo encontrar una que es voz masculina equilibrada, digamos. Hola a todos y todas. Y vemos que hace algunas cuestiones vinculadas a
la intensidad, el tono, la claridad, un poco de reparación de ruido. Pero repito, esta es una cuestión que solamente aparece en versiones más nuevas de Premiere 2020, así que vamos a ver que esas herramientas se encuentran en cualquier versión de Premiere o también en otros editores de video con diferentes nombres, pero que todos cumplen las mismas funciones. Para encontrarlo en otras versiones o en otras plataformas, lo que no tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña de efectos, y dentro de efectos voy a ver que me encuentro con algunas carpetas que están vinculadas a efectos de sonido o efectos de audio, como dice en la plataforma. Dentro de efectos de audio me voy a encontrar con múltiples opciones que, les repito, si uno tiene un conocimiento más acabado de ingeniería de sonido, sabe bien cuáles son sus funciones específicas. Nosotros simplemente nos vamos a ir por las cosas más sencillas, como por ejemplo, cómo le quito un poco del ruido ambiente que pueda tener mi video, ¿sí? No va a ser magia, pero puede analizar lo que está escuchando y intentar agarrar un poco de más claridad en el video. Entonces, en la versión 2020 o anteriores de Premiere se llama eliminar ruido. Si eliminar ruido, yo la selecciono y la arrastro a mi pista de audio. Lo que va a hacer es analizar la pista de sonido y ver qué elementos constituyen voz humana o elementos en primer plano y cuáles constituyen ruido de fondo o ruido ambiente, y los quita. Cuando yo los quita es que los apaga o los silencia un poquito, no hace magia tampoco, pero sí nos ayuda un poquito a sacar un poco de ese ruido ambiente. En otras versiones se puede llamar como en su nombre en inglés, denoiser. Denoiser se refiere a que quita el ruido, el noise, o van a encontrar con otros nombres vinculados siempre a lo que es ruido, ¿sí? En el caso de herramientas de audio, el ruido va a ser ese sonido ambiente, ¿sí? No ningún tipo de ruido visual. Pero después se van a encontrar con otras opciones vinculadas a manejar el tono de la voz, la claridad, la intensidad, la manera en que se comprimen estas ondas, que no la vamos a ver en profundidad porque no es el sentido del taller, y tampoco, les digo, me considero como un experto para poder estar hablando mucho sobre eso. Pero les recomiendo sí que puede comenzar a ser una forma de explorar qué posibilidades de sonido nos ofrece Premiere, si eso le interesa. Y si hay algo muy particular que quieran hacer, les recomiendo buscar tutoriales específicos. Es decir, ustedes, por ejemplo, quieren, no sé, cómo poner voz chillona o cómo poner voz profunda en Premiere. Si lo buscan en YouTube van a encontrar un tutorial específico para eso. Pero como les decía, no es el sentido de esta clase, en este taller, profundizar tanto. Así que simplemente saber que esa es una de las formas que puedo manejar el sonido a través de sonidos esenciales, y si exploro voy a ir encontrando diferentes funciones para poder ayudar a que ese sonido sea más óptimo. Otra de las cuestiones más básicas que podemos hacer para ayudar que ese sonido se optimice es trabajar sobre la ganancia de audio. Para no entrar en muchas complejidades, la ganancia de audio está vinculada a el volumen y a la manera en la que se distribuyen la amplitud de estas ondas que vemos representadas gráficamente, y asegurarnos que estén un poco más equilibradas. Una de las maneras más automáticas de trabajar sobre esta ganancia de audio, sobre todo cuando yo escucho que el volumen que grabé está muy bajo, es hacer clic derecho en la pista de audio. Vamos a encontrar una opción que es ganancia de audio. Y veo que tengo una manera en la cual yo puedo ajustar de diferentes formas el volumen, o en realidad eso se expresa en decibeles para quienes conozcan más de audio, y que esto se encuentre a una cantidad aceptable para el oído humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ajustamos la ganancia en -3 y escuchamos. Hola a todos y todas, soy Nicolás Fernando Quiroga, estoy acá. Algo para tener en cuenta respecto a estos valores de decibeles. Nosotros vamos a tener una pequeña ayuda gráfica para las personas que no sabemos tanto de audio en el Premiere. Si se fijan al costado de la línea de tiempo, voy a ver que cuando reproduzco un sonido Del taller audiovisual del Polo TIC y estoy para responder. Veo una barra en la cual voy a comenzar a ver distintos colores y cómo sube y bajan esos valores. Esto nos quiere representar visualmente cuáles valores son aceptables para el oído humano, ¿sí? Todo aquello que esté entre lo verde
es aceptable para el oído humano, incluso un poquito amarillo también, pero aquello que ya se encuentre tocando lo rojo o lo naranja significa que está muy fuerte el volumen, ¿sí? Y es nuestra tarea, en este caso, para no romper el tímpano de nadie, ajustarlo para que nos llegue el naranja o el rojo. Consultas y dudas que puedan surgir. Como podemos ver, el valor que le puse incluso llega a tocar un poco naranja, así que lo bajamos un poco más. Vamos a clic derecho, ganancia de audio. Le pongo menos 5, por ejemplo. Estoy a cargo del taller audiovisual del Polo TIC y estoy para responder todas las consultas y dudas que puedan surgir. Y ahí vemos que se encuentra en valores más aceptables. Entonces piensen de esta manera. Cuando yo hago clic derecho y aprieto ajustar ganancia, lo que voy a tener que estar prestando atención es a esta barra que representa en diferentes colores cuáles volúmenes son aceptables en decibeles para el oído humano. Y asegurarme que esto se quede entre lo verde y lo amarillo verdoso, ¿sí? Cuando me voy a lo naranja o lo rojo significa que está demasiado fuerte y suele pasar, y eso cuando alguien está mirando le causa mucho ruido y puede hacer incluso daño. Ahora que ya vimos cómo puedo trabajar un poquito sobre el sonido y puedo también sincronizarlo con un video, vamos a ver la parte de cómo le agrego música de fondo, ¿sí? Que es una de las opciones más buscadas. En principio les recomiendo utilizar siempre pistas instrumentales, es decir, pistas que no contengan alguna cuestión vocal que pueda chocar con el audio de la persona que está hablando en su video. Esto obviamente en el caso de que haya alguien hablando. Entonces vamos a buscar alguna de las canciones que descargué de Jamendo y encontré esta canción de Audiosphere que dura 15 segundos más o menos, y lo que tengo que hacer es ponerla debajo de la pista de sonido de la voz, ¿sí? Entonces acá veo que en este caso está muy alto el volumen, así que lo que voy a hacer es clic derecho, ganancia de audio, y le pongo menos 6. Ahora está un poco más tranqui para lo que es el oído humano. Pero ¿qué sucede ahora? Lo que puede suceder es que si ambas pistas de audio se encuentran en volúmenes muy altos, que una tape a la otra. Y generalmente la música, que es un sonido más constante, puede llegar a tapar la voz de la persona y no se va a entender nada de lo que está diciendo. Entonces lo que aquí se recomienda es bajar el volumen en ciertos puntos del video. Es decir, que en algunas partes el sonido o el volumen de la música esté más alto y que cuando comience a hablar una persona, este sonido baje. Ahora, con Premiere 2020 hay una función que hace eso de manera más o menos automática. Yo generalmente igual recomiendo hacerlo a oído, ya que no sabemos qué cuestiones puede interpretar Premiere como voz, sobre todo si no tiene una fuente de audio muy confiable, y qué cosas pueden interpretarlas como música. Así que recomiendo confiar en el oído de uno y vamos a ver de qué manera podemos ir disminuyendo en ciertos puntos el sonido o el volumen de la música, ¿sí? Vamos a ver cómo queda sin ningún tipo de trabajo. Acá vemos que el sonido de la música eclipsa totalmente lo que estoy diciendo y no se llega a entender nada. Entonces, ¿cómo puedo bajar ese volumen? Fundamentalmente, si me fijo en la representación gráfica de las ondas de sonido de la canción, veo que hay una línea horizontal que atraviesa todo. Esa línea es la que yo puedo tocarla para manipular el volumen. Obviamente, si la subo, el volumen está más alto, si la bajo, el volumen está más bajo, ¿sí? Entonces, puedo hacer simplemente bajarla y ver cómo se escucha. Hola a todos y todas, soy Nico. Y ahí puedo ver de que la música pasó a un segundo plano y la voz se escucha más fuerte. Pero tengo un inconveniente. Yo no quería que la música se apague todo el tiempo. Es decir, yo quería que comience la música fuerte y después baje recién cuando yo voy a hablar. Y esto es lo que vamos a ver cómo se hace ahora. Y lo vamos a lograr a través de una cuestión que vimos en la última clase, que es los fotogramas clave. Los fotogramas clave, es decir, diferentes puntos que yo marco en el video o en el audio donde quiero que un determinado valor esté de una manera, puedo también implementarlo en la pista sonora. Y en este caso yo le voy a decir, marcando en diferentes puntos, que en esta parte yo quiero que el sonido de la música esté así,
y en esta parte yo quiero que el sonido de la música esté así. Es decir, en esta parte quiero que esté alto, en esta parte quiero que esté bajo. Y eso lo voy a lograr a través de los fotogramas clave, que puedo hacerlo de manera muy sencilla. Simplemente tengo que seleccionar la herramienta de la pluma o el atajo de teclado es P. Y voy a ver que si marco determinados puntos en esa línea de volumen que habíamos visto anteriormente, voy a poder crear diferentes fotogramas claves. Se representan con este puntito. Entonces puedo marcar 2 antes del inicio de mi voz y 2 al final de mi voz, hablando siempre de la pista musical. Entonces lo que voy a hacer es volver a la herramienta de selección o atajo de teclado B corta y levantar el volumen antes de que inicie mi voz, y después de que finaliza, y veo cómo queda. Hola a todos y todas. Veo que muy rústicamente puedo ver de que cuando comienzo a hablar la música de fondo baja a un segundo plano y se escucha mejor mi voz. Esto puedo llegar a manipularlo un poco más, es decir, los puntos que marqué en los fotogramas clave puedo separarlo un poco más para que sea más gradual. Puedo asignarle diferentes valores si hago clic derecho, curva continua, curva automática, mantener, cuestiones que le había dicho que explore en la clase pasada con el tema de los fotogramas clave. Y ver de distintas maneras en que se suavice la entrada y salida de la música. Hola a todos y todas, soy Nicolás Fernando Quiroga, estoy a cargo del taller audiovisual del Polo TIC y estoy para responder todas las consultas y dudas que puedan surgir. Así que quédense en casa y mantengámonos conectados. Ahí vemos cómo pudimos incorporar una pista musical a una pista sonora que ya incluía una voz. Esto es fundamental cuando quiero musicalizar videos en los que hay alguien hablando para agregarle un poquito más de onda a ese video. Entonces, esas cuestiones son las principales respecto a cómo hago lo básico en la parte más vinculada a las capas de sonido en la edición de video. Estas cosas que la vimos muy por encima la pueden hacer, creo, en cualquier editor de video, ya que todos trabajan con pistas de sonido y pistas visuales y son simplemente pequeñas cosas que podemos cuidar en la parte más sonora para darle más valor a nuestro video. Una última cuestión que vamos a ver en esta clase es fijarnos por encima el valor que pueden tener las transiciones sonoras. Vimos anteriormente cómo podemos lograr diferentes efectos a través de las transiciones en la parte más visual, es decir, cómo paso de una secuencia a otra, de un plano a otro, pero esto también lo podemos trabajar desde la parte sonora y darle más valor a nuestro video. Generalmente esto se hace a través de incorporar diferentes efectos sonoros que uno puede encontrar en internet. En este caso yo tengo descargada esta carpeta que les voy a facilitar, que se llama efectos de sonido. En efectos de sonido transiciones me voy a encontrar con una serie de 6 efectos que pueden ser utilizados para simular la transición de un plano a otro, ¿sí? Vamos a escuchar alguno de ellos. Algunos son más sutiles que otros, pero básicamente lo que quieren transmitir es cierto movimiento a través del sonido, pero estos sonidos son solamente un ejemplo de las posibilidades de transiciones que ustedes pueden incorporar. Y no solamente se utiliza para las transiciones, sino también para agregar valor a su producción e incorporar diferentes efectos de sonido cuando la situación lo requiera, ¿sí? Saben ustedes que en las grandes producciones muchas veces los efectos de sonido son incorporados recién en la parte de postproducción. Es decir, no es que se capta lo que está sucediendo en el momento que se está grabando el video, sino que posteriormente, utilizando sonidos de internet o sonidos que se graben para ese fin, se los incorpora en la postproducción. Entonces vamos a ver con el sentido de la edición qué pasa si nosotros agregamos alguno de estos sonidos. Y acá vemos que se trató de una simple transición de corte en la parte más visual. Sin embargo, cuando le incorporamos ese elemento sonoro,
podemos decir de que la parte que se hace un cambio de una escena a otra se refuerza a través de la pista de audio. Son pequeñas cosas que podemos incorporar y para esto les voy a recomendar que simplemente exploren toda su creatividad y particularmente la internet, ya que va a ser quien nos dé muchos de estos recursos sonoros, en el cual si ustedes necesitan algún efecto de sonido que tienen en mente y que el programa no traiga incorporado, lo pueden buscar en la plataforma más sencilla, que es YouTube, que generalmente el video no solamente les hace escuchar el sonido, sino que en la descripción le doy un link de descarga, o simplemente busquen en Google efectos de sonidos gratis y van a encontrar una gran cantidad de plataformas de gente que subió efectos grabados o sonidos grabados y que ustedes lo pueden incorporar a sus videos. Es simplemente para agregarle algo más a ese video que ustedes hicieron en la parte sonora. Todas estas cuestiones vinculadas a lo sonoro, les repito, trabajan en capas, es decir, que esas capas van a funcionar de la misma manera que funcionaría un video. Si yo, por ejemplo, veo que esta pista de audio dura mucho más de lo que yo quería que dure el video, lo que puedo hacer es utilizar la herramienta de corte, o voy a un costado, arrastro y quiero que termine ahí. Pero ¿qué pasa además? Yo veo que tiene un fin abrupto y quiero que ese fin sea un poco más atenuado. Entonces, esas transiciones, las que habíamos hablado anteriormente para video, también se pueden aplicar en el audio. Si me voy a una esquina y aprieto el atajo de teclado Command D o Control D, voy a poner la transición predeterminada, o le hago clic derecho, aplicar transiciones predeterminadas. Y voy a ver que se va atenuando lentamente ese sonido. Obviamente también puedo hacer esa disminución del volumen a través de los fotogramas claves, pero esto es una manera un poco más rápida. Y si ustedes se van a la pestaña de efectos y se fijan en transiciones de audio, van a encontrar esas tres opciones fundamentales de generar un fundido en el sonido, es decir, que el volumen vaya bajando de una determinada manera. Eso es todo lo que vamos a ver vinculado a la parte más sonora de un audiovisual, que muchas veces es considerada la parte más importante. Ahora, la siguiente clase lo que estaremos viendo son cuestiones vinculadas a no solamente exportar mi video, es decir, que yo pueda terminar con ese archivo final de video, que tenga la parte visual, el sonido, que sea un solo archivo, que tenga la calidad necesaria, que tenga el peso necesario para la plataforma que yo quiero que tenga, sino que también vamos a ver un poco del tema de resoluciones de pantalla, es decir, cuál es mi plataforma y qué resolución de pantalla es la conveniente. Sabemos que nosotros dijimos que íbamos a trabajar con las pantallas más convencionales, es decir, las de Full HD 16:9, las rectangulares como las tele que ustedes puedan tener, pero sabemos que las redes sociales hoy utilizan otros formatos, es decir, no el rectángulo horizontal, sino como este video, el rectángulo más vertical. O tal vez plataformas como Facebook o Instagram puedan favorecer aquellos videos que se encuentran en un formato cuadrado. Entonces vamos a ver cómo elegimos la resolución adecuada a mi red social o a la plataforma que quiero difundir mi video y cómo trabajo esas opciones de personalización desde la parte de secuencias. La parte de avisos o recuerdos parroquiales, les quiero recalcar que nuestra plataforma principal, el repositorio contenidos, va a ser la plataforma Wacurari+, donde están depositados todos los contenidos audiovisuales y bibliográficos del taller. Ustedes pueden acceder ahí. Después tenemos nuestra plataforma de Google Classroom, que es nuestra aula virtual, y también el repositorio de respaldo, en la cual van a encontrar toda la información y en la cual yo voy a hacer los avisos pertinentes al taller, voy a dar las actividades y ustedes van a entregarlas. Y finalmente utilizamos YouTube como la plataforma de transmisión en vivo para que ustedes puedan hacer las diferentes consultas. El link yo se los facilito a través del aula virtual de Google Classroom, así que siempre estén atentos a eso y tengan listas sus consultas. Eso es todo por ahora, me están viendo la semana que viene.